Tiene la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe, Germana Figueroa Casas. Adelante. No. ¿Ahí? Sí. Gracias, señor presidente. Estamos tratando un proyecto, como dijeron, de modificación de un artículo del impuesto a las ganancias. Es importante saber que ya había un tratamiento especial para las guardias, pero estaba limitado solo a zonas desfavorables y se trataba solamente de efectores públicos. Ahora la modificación incluye a los efectores privados y se hizo otra, se agrega un párrafo donde se va a dar este beneficio en todo el país, pero a partir de la quinta guardia que hagan, tanto públicos como privados. Entonces, es cierto, quiero hacer 3 observaciones sobre esto, ¿no? Por un lado, que es cierto, en la comisión se presentaron médicos y responsables de hospitales planteando este problema de las guardias. También es cierto que no va a ser la solución al problema, es una colaboración con lo que está pasando, pero no es lo único, hay que analizar profundamente y no es la ocasión, este momento, de lo que está pasando y por qué cada vez hay menos médicos que quieran hacer guardias. Pero esto está restringido a la actividad de la salud, pero es permanente y debe pasarle a todos los diputados la comunicación de distintos sectores que están planteando y empresas que cuentan que la gente no quiere hacer horas extras, que no quieren, a veces hasta prefieren no hacer algunos trabajos adicionales porque el impuesto a las ganancias está influyendo. También es cierto que no vamos a solucionar totalmente el problema de la salud porque se está omitiendo qué pasa con muchos monotributistas o responsables del régimen general, médicos que pagan ganancias IVA y no se les está dando ningún beneficio para esto, y también muchos hacen guardias, sobre todo en varias provincias en el interior del país. Por otra parte, no pudimos saber un costo estimado. Preguntamos de cuántas personas se trataba, o sea, vinieron de los hospitales, plantearon lo que estaba pasando, pero no hemos tenido una forma de medir el costo de esta medida, cuando saludablemente en el presupuesto se empezó a hablar de los costos de determinados beneficios, de este gasto tributario. Esto es un gasto tributario también. Y no tenemos ese número. Claro, podemos decir es cero el costo, porque total no están haciendo las guardias, ahora las van a empezar a hacer, entonces no sería. Pero es importante cuando se presenta un proyecto poder decir, a ver, a cuánta gente involucra, de qué estamos hablando, para poder ser más serios y más contundentes en cómo estamos afectando al gasto y a la disminución de ingresos. ¿Y por qué? Por el tercer tema. Porque ya me estoy reiterando muchas veces, pero estamos aplicando parches constantemente. Esto es otro parche al régimen impositivo. Esto es otro parche porque, como ya se dijo anteriormente, lo dijo el diputado que habló antes, las escalas, los mínimos no imponibles están quedando retrasados. Muy saludablemente, en la reforma tributaria en 2017 se puso que se iba a ir actualizando estos valores. Pero con una inflación como la que estamos teniendo, es imposible que se actualice solo cada un año. Por eso planteo que tengamos en cuenta los proyectos, yo he acompañado alguno, de hacer una actualización trimestral más corta, porque lo que está pasando es que los empleados están pagando impuesto a las ganancias cuando realmente les alcanza para comprar menos. Entonces, con el sueldo uno paga el impuesto inflacionario, pudiendo comprar menos bienes, y además parece que es más rico y tiene que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, el problema es, hay que modificar las escalas, lo que planteó el diputado preopinante también, ¿no? de hacer una modificación integral, de tenerlo en cuenta, pero no nos olvidemos de la inflación. Porque en realidad el peor impuesto que estamos pagando en este momento en la Argentina es la inflación. Y cada vez que le demos un aumento a un médico, cada vez que en una paritaria alguien gane más, se va a estar pagando, va a estar ganando menos en realidad.
Y para eso tenemos que tomar conciencia de que mucha culpa de la inflación también tiene que ver con el déficit. Entonces, cuando votamos por gastos, cuando hay déficit en las empresas, cuando no vemos la manera de bajarlo, cuando aumentamos el presupuesto, sepamos que estamos aumentando el impuesto inflacionario. Entonces, no engañemos, porque ahora le damos un parche por un tiempo, después va a volver a pasar otra cosa, va a venir otro. Fíjense que constantemente están viniendo distintos sectores a pedir ayuda porque no pueden con la presión tributaria. Pero la realidad es que no contamos en esta presión tributaria a la inflación. La inflación es el peor impuesto y vamos a tener que tomar la decisión política de terminar con eso, que es difícil. Y si no lo hacemos entre todos, si no empezamos a tomar conciencia de que la emisión monetaria genera inflación, de que aumentar el gasto público y tener déficit genera inflación, no vamos a lograr luchar contra este flagelo. Así que apelo también a que en lugar de estar emparchando y modificando el impuesto a las ganancias, que se está transformando en algo prácticamente inentendible, pensemos que hay contadores, digo como contadora, que van a tener que aplicar esto y entender lo de las guardias, si lo hicieron público o privado, cómo van a hacer para liquidar este impuesto, digamos esta disminución del impuesto. Pero vayamos al fondo de la cuestión. Esto no va a servir si de una vez por todas no empezamos una lucha en serio contra la inflación, si no nos damos cuenta que cada vez que un sector recibe un beneficio, lo estamos pagando entre todos. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia de una vez para poder tener una economía saneada, para que la gente pueda invertir, para que la gente pueda trabajar y para que nadie pague impuesto a las ganancias cuando en realidad es cada vez más pobre. Muchas gracias. Gracias, diputada.